hace no mucho tiempo, hace unos 40 años, en una carretera que se abría paso por la arena ardiente del desierto de Jordania, se encontró una misteriosa cápsula. Una cápsula en forma de cubo, casi parecía un mensaje para el futuro. Una de esas botellas o cápsulas del tiempo, precisamente, que aún, a modo de divertimento, se colocan en las primeras piezas de un gran rascacielos o una obra civil. Pero lo ocurrido en Ain Ghazal es diferente. Los arqueólogos, excavando, se quedaron muy sorprendidos. Abrieron una especie de trampilla o de tapa. Allí había varios objetos, eran muñecos. Eran algunos de los primeros muñecos de la historia. Posiblemente sean los más antiguos. Posiblemente solo algunos objetos o artefactos prehistóricos grabados toscamente en tablillas, como en la caverna de la Marche, puedan ser considerados muñecos. ¿Las Venus prehistóricas son muñecos? No, parecen otra cosa, porque en Ain Ghazal había un sentimiento incluso de articulación. ¿Cómo eran los muñecos de Ain Ghazal? Curiosamente tenían dos cabezas. Estaba pintado todo de blanco lechoso, blanco casi nuclear. El tiempo, los 9.500 años que habían transcurrido, no habían hecho mella en ellos. Se pensó que eran una familia teratológica, unos ídolos monstruosos, unas figuras que quizás existieron y que fueron adoradas, porque no hay más datos. ¿Se sabe algo más? Que el asentamiento de Ain Ghazal quedó completamente exterminado, no quedó piedra sobre piedra, pero ellos, antes de desaparecer, dejaron sus muñecos. Los muñecos tenían unas zonas incluso movibles. ¿Qué sentido tenían? Los ojos desorbitados, la mirada fija hacia esas personas que habían llegado con excavadoras, accidentalmente, para verlos después de 9 milenios de silencio. Eran los primeros muñecos de la historia, y os aseguro que inquietaban. Al mismo tiempo, en Jericó, unas cabezas muñequizadas, convertidas casi en primitivos autómatas. Conservaban una especie de corteza de yeso y mantenían la calavera de un difunto. Se movían. No parecían juego de niños, pero oficialmente eran pequeños autómatas, también guardados con celo en el lugar más importante del templo, en el sitio del Sancta Sanctorum, en lo intocable. Ahí estaban los muñecos. Si transcurrís por la Nacional 4, el antiguo paso de la vieja Nacional 4, hay una zona que se adentra en Despeñaperros, Santa Elena, Castellar, zonas imbricadas, zonas difíciles, como los órganos, esas piedras que parecen menires de otro tiempo en Despeñaperros. Ahí debajo se encontraron entre 10.000 y 30.000 muñecos de bronce. Se tomaron como muñecos. Las personas de los pueblos cercanos de Jaén les llamaron muñecos. Pero tenían también ese tono especial, ese tono que parece que no era ningún tipo de ornamento infantil. Parece que los muñecos acompañaban a los hombres como antenas hacia el más allá. Sí, parecían muñecos de difuntos, de fantasmas. Eran los esbotos de los íberos. Andando el tiempo, llegamos a otros muñecos mucho más siniestros. Por ejemplo, los que se descubren dentro de microataúdes en Escocia. Muñecos quizá hechos por mentes criminales, mentes de asesinos, de ejecutores. Eso se piensa, que contaban con pequeños muñecos o ídolos de madera las vidas que iban cercenando. La industria de la muerte se ha ido convirtiendo en una especie de negocio. Los muñecos de los mini ataúdes escoceses nos hicieron comprender que a veces en los muñecos, en los pequeños ídolos, hay historias que a lo mejor lo más óptimo es no conocer. Y llegamos al tiempo moderno. Llegamos incluso al tiempo de las guerras. Llegamos a las muñecas que se van perfeccionando, pero ¿quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido un algo indescriptible observando las caras de las muñecas de porcelana? Las muñecas de porcelana del siglo XIX, de principios del XX, eran las muñecas de nuestras abuelas. Nuestras madres han conocido ese tipo de muñecas. Les gustaban, pero tenían, ¿qué era? La expresión, los ojos de cristal. En los últimos 60 años, precisamente esa expresión, lo que significa que quizás el mismo nexo que nos llega desde las tierras de hace 9.000 años se va convirtiendo en protagonista de películas de cine. Muchos productores se dan cuenta de que da mucho más miedo la mirada de un muñeco que cualquier efecto. Y esto se ha vuelto a poner sobre la mesa. Y aquí entramos, Carmen, en un territorio donde uno no sabe si de verdad están pasando cosas, si con esta película lo que hay es una campaña
como se ha hecho siempre, subterránea, pero a veces también si esa campaña viene de una verdad, bebe de unos orígenes reales y de una inquietud auténtica. Bueno, la verdad es que los directores y productores no han contado que pasaran muchos fenómenos paranormales durante el rodaje, como sí ha ocurrido en otras películas de culto y de misterio. Tan solo dicen que han ocurrido 2 hechos que no pueden, pues en cierta forma, verificar porque ellos creían que estaba todo bien. Uno de ellos es cuando estaban rodando una escena en una antigua casa. Todo se desarrolla, la película de Annabelle, en una vivienda bastante antigua donde va una familia con una niña. Bueno, pues estaban grabando una de esas escenas y al parecer en uno de los cristales, en una de las ventanas, nadie sabe cómo ni por qué, aparecieron como 3 garras. 3 garras que son las que ellos pusieron en las manos del demonio que parece que está poseyendo a la muñeca Annabelle. Son los 2 únicos hechos que ellos dicen que han ocurrido. Lo que pasa que a raíz de esta película pues ha salido de nuevo a la luz lo que es la verdadera historia de Annabelle, de esta muñeca, que en La Conjura, en la película que se basa en la historia de Ed y Lorraine Warren, que son un matrimonio que se dedica a investigar fenómenos paranormales y que tienen en su museo hoy en día esa muñeca metida en un cristal. Además dicen que sigue siendo muy perversa, que sigue provocando todo tipo de accidentes e incluso que sigue moviéndose por su casa de vez en cuando por las noches. Pues todo se centra en esta muñeca. En la película han hecho una variación, lo han puesto como una muñeca de porcelana porque parece que da más miedo, pero la realidad es que Annabelle es una muñeca de trapo, con un pelo de lana, con una nariz que parece dibujada y unos ojos que también están dibujados, y que todo se basa en la muñeca Raggedy Ann. Raggedy Ann era una muñeca de trapo que tenía una niña, la hija de Johnny Kruegel, un escritor que en 1920 su niña llega con esta muñeca de la mano al despacho donde su padre estaba escribiendo. Esta muñeca se le había desdibujado el rostro y su padre lo que hace es, con un bolígrafo, pues poner una especie de triángulo como si fuera la nariz, 2 ojitos y una boca. El artista es el padre, por tanto, no el principal creador de la muñeca. El artista es el padre porque le da vida a esa muñeca, le da un rostro. Y no solamente eso, porque se convertirá en un verdadero fenómeno infantil. Se convertirá en dibujos animados posteriormente, en varios libros y además también en una campaña antivacunación, porque a su hija, a los 13 años, justo cuando va a salir sus relatos, por fin los han publicado e incluso tiene la patente de la muñeca Annabelle, justo cuando van a salir a la venta esas muñecas, su hija es vacunada sin su consentimiento en el colegio, vacunada de viruela, y por una serie de sucesos, de inconvenientes que no toleraba esa vacuna, pues la niña muere. Desde entonces se ha convertido en la muñeca antivacunación, es decir, la muñeca contra aquellas personas que no quieren que se vacunen a sus hijos. Es como el símbolo. Pues esta muñeca, Annabelle, en los años 70, Ed y Lorraine Warren son llamados a una casa por un sacerdote que colaboraba con ellos. Aseguraba el sacerdote que unos jóvenes habían acudido en su ayuda porque tenían una muñeca que parecía estar poseída, que parecía estar encantada. Ed y Lorraine van hasta el domicilio. Se trata de 2 enfermeras, las 2 chicas, y el novio de una de ellas. Se llamaban Angie, Donna y Lowell. Y entonces empiezan a contarle a este matrimonio, investigador de sucesos paranormales, cómo la muñeca hacía cosas muy raras. Se la había regalado su madre, la madre de Donna. La había comprado en una tienda de antigüedades. Se la había regalado pues porque había acabado la universidad, le había gustado a la niña, a Donna, le encantaban las muñecas y había sido pues un regalo como otro cualquiera. Pero ella se empezó a dar cuenta que la muñeca hacía cosas extrañas, es decir, todas las mañanas, después de hacer su cama y antes de irse al hospital a trabajar, la dejaba encima de la colcha y cuando llegaba la muñeca estaba en extrañas posiciones. A veces con las piernas cruzadas, otra vez se había vuelto y estaba de costado, e incluso aparecía en el sofá que también tenía en la habitación y ya no en la cama. Hasta tal punto se encontraba a la muñeca en extrañas posiciones y en lugares donde no podía estar, que llegaron a pensar que a la casa acudía gente, que entraban por alguna ventana, o que incluso tenían llaves de su propia casa y que movían las cosas. Después de eso empiezan a aparecer una serie de mensajes que parecían escritos con sangre, porque eran siempre rojos. Identificaron el papel
y no era de la casa, porque ninguna tenía entre sus documentos, entre sus cuadernos, ese papel ni ese supuesto bolígrafo. Empezaron a salir también manchas de sangre en la casa, hasta que un día, cuando llegaron después de salir a divertirse, se encontraron a la muñeca en el pasillo y parecía estar arrodillada. En ese momento les dio un gran susto, pero ya cuando decidieron llamar a un sacerdote exorcista fue cuando el novio de Donna fue atacado por Annabel, por la muñeca. Al parecer el chico empezó a escuchar una serie de ruidos en la habitación, fue hasta allí, vio a la muñeca que estaba tirada en un rincón, fue a recogerla y en ese momento notó como algo por la espalda parecía estar arañándole. Al volverse, una garra como con 7 arañazos le dejó en pleno pecho, como si le hubieran quemado, incluso con rastros de sangre. Eso fue ya lo que hizo que verdaderamente estuvieran atemorizados y llamaran a este exorcista. El exorcista fue a la casa, vio que había indicios de que podía haber algo demoníaco dentro de esa muñeca, porque anteriormente una medium había dicho que una niña que se llamaba Annabel había muerto en esos terrenos, no encontraba la luz y entonces pues quería estar en la muñeca para acompañar a estas dos enfermeras. Incluso las enfermeras, por pena, por ser una niña pequeña, habían accedido a que esa niña asesinada pues ocupara el cuerpo de esta muñeca de trapo. El exorcista lo que hace es ponerles en contacto con Ed y con Lorraine, y cuando ellos empiezan a investigar deciden llevarse a la muñeca de allí. Al parecer con los muñecos no sirve ni que los escondas, ni que los metas en cajas, ni siquiera que los quemes, porque en muchas ocasiones vuelven incluso quemados a los domicilios. Con lo cual ellos lo que deciden es llevársela a su propia casa, a su museo, porque saben cómo controlar los acontecimientos que estos muñecos extraños provocan. Cuando están llevándosela, hay cosas extrañas en el coche que casi les hacen tener un accidente, con lo cual deciden que un sacerdote amigo suyo vaya hasta el domicilio y bendiga a esta muñeca. El sacerdote se lo toma un poco a cachondeo, que un espíritu no puede poseer una muñeca, y justamente Lorraine le dice: mire, no se ría de estas cosas porque vemos que provoca fenómenos extraños y que incluso ha llegado a atentar contra las personas, a hacer daño a las personas. Él no se lo toma muy en serio, y cuando coge su coche, a los pocos días recibe una llamada de ese sacerdote desde el hospital. Ha estado a punto de perder la vida por haberse reído de esa muñeca de Annabel. Desde entonces la muñeca permanece en el Museo de los Warren, encerrada. Sí que es cierto que ellos aseguran, él ya no porque murió hace unos años, pero Lorraine asegura que todavía verla le produce escalofríos, porque incluso por las noches siente como la muñeca intenta escapar de esa cárcel de cristal donde la han metido. También dice que hay una serie de fotografías que se han hecho en las que se ven unas ciertas luces saliendo de la muñeca, y que ha provocado fenómenos extraños a aquellos que han querido tocarlo y que incluso han levantado el cristal para coger a Annabel. Si quieres, escuchamos a Lorraine que cuenta cómo convive con Annabel en el museo, en su propia casa. No se les ocurra tocar nada, y si lo hacen, díganmelo. Eso es lo peor que hay aquí dentro. Esa muñeca, ni siquiera voy a mirarla. Pueden grabarla si quieren, pero yo no voy a mirarla. Esa cosa ha hecho mucho mal a demasiada gente. Entonces este es su aspecto real y no el que muestra en la película. Así es. Esa es la muñeca Annabel, así es. Una y 57 minutos. Me comentaba el gran maestro y artesano Juan Villa, cuando se le ocurrió hacer en su tienda virtual Annabel, hizo 2 modelos. Juan es así, es así. Yo la verdad dije, no sé si esta muñeca realmente puede generar más rechazo. ¿Y qué ocurre? Que con estos muñecos se cumple la dualidad que quizá tenemos todos dentro. Hay una especie de miedo muy infantil, de miedo quizá interconectado con las pesadillas, cuando nunca os ha pasado estar en el dormitorio infantil, abrir los ojos
y que un muñeco, un inocente payaso colgado de la pared, uno de esos payasos de los años 70 u 80, me contaba nuestro compañero Fermín Agustí que él alguna vez había sentido los escalofríos que hemos sentido todos, esos payasos de forma casi serpentiforme, colocados en rinconeras, o esos muñecos que parecen inocentes por el día y por la noche la imaginación infantil supuestamente les hace variar el rostro. ¿Quién no ha sentido incluso que vio un muñeco imaginario provocado por las simples ropas, una sombra, las imaginaciones nocturnas? Pero al mismo tiempo está la fascinación. Hay coleccionistas. Carmen tiene aquí en la mesa un libro sobre objetos encantados, una edición inglesa. Hay coleccionistas que se disputan altísimas sumas, muñecos concretos, tienen que ser concretos. Juan dijo, voy a hacer 2 versiones, Annabel metida en la especie de jaula donde está en la casa de los Warren y sin jaula. Ha sido uno de sus grandes éxitos, claro, tener la muñeca como hace Juan, milimétrica, como hace él. Y bueno, lo pusimos ahí en la tienda virtual de la nave del misterio, y ¿sabes cuántas se han vendido sin, hay que decirlo, sin cripta, sin protección, sin cárcel? Ninguna. Es un buen detalle, es decir, la leyenda de que no se puede tocar, se puede observar, está ahí, pero por lo menos, oye, ser tan cautos como los propios Warren y tenerla dentro de su pequeño... Controlada. Exactamente, es que es curiosísimo. Juan logró hacer porque no sé si hay copias de esta, pero en España creo que no, y entonces ese contraste nos llamó la atención. A veces sois vosotros, los usuarios, los que os acercáis a los objetos, los que nos deis una lección. Algo ocurre, no es una simple muñeca, aunque la lógica nos dice que es una simple muñeca, que una muñeca no puede hacer nada, pero lo hablaremos de esa magia simpática. ¿Se podrá proveer de algo un muñeco? ¿Podrá el ser humano, su oscuridad más que su luminosidad, aderezar con ciertas propiedades de objeto mágico a un muñeco? Magia simpática, Clara. Sí, porque la creencia en que un objeto, en este caso un muñeco, ya sea de trapo, de cera, de barro, pueda cobrar vida, no es propio solamente de las películas que conocemos. Quizá el antecedente más conocido antes que Annabel era Chucky, ¿no? El muñeco diabólico, pero esto viene de mucho antiguo, ¿no? Viene precisamente de la creencia en la magia simpática que la mencionamos la semana pasada muy por encima cuando hablamos de las parteras y de los rituales que hacían, ¿no? para dar vida y para dar muerte, según en los casos de las malas parteras, ¿no? Pues ahí ya tenía un sentido, pero es todavía mucho anterior, ¿no? La magia simpática se basa en 2 principios básicos. Uno es la ley de similitud, que dice que lo semejante produce lo semejante. Es decir, por ejemplo, por su forma, una nuez se parece a un cerebro, ¿no? Entonces sería ese símbolo del cerebro, podría representarse con una nuez. Pero también, por ejemplo, está la representación a través del color. Una remolacha es del color de la sangre, podría simbolizar la sangre. Y luego hay un segundo principio, que es la ley de contagio o de contacto, que es decir, 2 cosas que alguna vez han estado en contacto siguen estándolo aunque se separen, aunque estén... Como imitando la física cuántica casi, ¿no? Sí. Lo que está demostrando la física cuántica es que las partículas reaccionan en la distancia, se influyen, exactamente, se han estado conectadas. Esto lo sabe la brujería o lo aplica hace mucho tiempo, sí, la magia. Exactamente, pues ese es el otro principio de esta magia simpática, y que dice que aunque no exista ese contacto físico, se influyen y tienen relación. De ahí viene un poco lo que son las imitaciones, ¿no? Cuando alguien imita algo, lo que quiere es un poco aproximarse al original, a la esencia, ¿no? Por ejemplo, una pipa de Arthur Conan Doyle, ¿no? Cuando no puedes tener la pipa verdadera, buscas una reproducción exacta, buscas lo que más se parezca para tener ese objeto, para, en cierta forma, darle una cierta vida, ¿no? Entonces, de aquí, de esta imitación, nacen las efigies, los fetiches, los muñecos, que en principio del programa tú aludías a ellos, ¿no? Sin que sepamos a lo mejor el sentido que tenía real, pero que posteriormente ese sentido siguió avanzando en el tiempo, en el pensamiento mágico. Y, por ejemplo, tenemos que en la antigua China las mujeres tenían prohibido desvestirse delante de un varón que no fuera su esposo.
Y claro, cuando una mujer enfermaba era un problema, porque para tratarla un médico lo que tenían que hacer era fabricar una muñeca de marfil con los detalles anatómicos exactos, indicando bien cuál era el problema que tenía esa mujer, el problema de enfermedad. La muñeca sustituía al ser humano completamente, sí. Por tanto. Y sí, y se establecía un contacto entre la paciente y el médico a través de la muñeca. El médico trataba a la muñeca y se supone que la mujer sanaba. Vamos a aprender más cosas de esta magia simpática, pero parece, conectando con la superactualidad, que en Francia ha pasado algo con esta película y con esta muñeca, o con la historia de esta muñeca. Sí, al parecer se están produciendo una serie de altercados en varios cines franceses que han hecho que la película fuera eliminada. Ha pasado en París, en Marsella, en Lyon, en Toulouse, en Montpellier, donde pues grupos de adolescentes parecía que entraban en una fase como de histeria, que incluso había peleas, había pánico entre ellos, y muchos de estos cines han decidido retirar de su cartelera a Annabelle porque decían que alguien al final iba a hacerse daño. Ya te digo, han tenido que intervenir en varios centros comerciales donde había cines y se estaba emitiendo esta película, los de seguridad, para que esos jóvenes dejaran de pelearse. No se sabe, porque también ha pasado con otras películas de miedo en Francia, ha pasado con Paranormal Activity o con Sinister anteriormente, donde también parece que alteraba la conducta de los chavales cuando iban a ver la película. Tenemos un documento incluso que nos habla de lo que estaba pasando esta misma semana en Francia. Tenemos la crónica de lo que estaba ocurriendo. Annabelle es un petit film d'horreur. Annabelle ha sabido llegar a lo más alto de las listas de éxitos americanos. Esta semana se ha estrenado en Francia y Annabelle, la pequeña muñeca asesina, parece provocar extrañas reacciones entre los espectadores. Como consecuencia de varios altercados durante su proyección, la dirección del cine Las Tres Palmeras de Marsella ha decidido desprogramarla por motivos de seguridad, para la gran decepción del público. Cuando vine el sábado ya había mucha gente y no quedaban entradas libres. Después, cuando volví para verla, la sesión había sido suspendida y estoy muy decepcionada. Al parecer hubo muchos problemas en todas las salas y les pregunté si es que la película te volvía loco. El sábado pasado la proyección de Annabelle se vio alterada por diversos incidentes, gritos, insultos y peleas. Los agentes de seguridad han tenido que intervenir varias veces para calmar a los jóvenes que estaban al parecer muy alterados. Para evitar que Annabelle no calentase más los ánimos, otras salas de Marsella, Avignon y Montpellier decidieron suspender la historia de la muñeca maléfica. De la Puppe Maléfique. Leyenda urbana ha ocurrido. Hoy una base real. Santi, tú que eres el gran experto en leyendas urbanas. No, la base es completamente real. De hecho, los incidentes han sido relativamente graves y en los medios franceses, por ejemplo, salía un exhibidor que decía, bueno, con un grupito de 8 o de 10 jóvenes que están liándola, te puedes hacer. Pero es que eran todos. Eran absolutamente todos. Asientos arrancados, peleas violentas, hacer las necesidades en los pasillos, en los asientos, un comportamiento vandálico como no se había visto cosa igual. Y solo con esta filmación. Solo con esa película, claro, que es la parte una curiosa. Situación social, ¿no? De las afueras de París. No. O sea, de hecho, evidentemente, pues la mayor parte de los cines donde se exhibía, como suele suceder ahora, eran multicines. Y lógicamente en las otras 6, 7, 8 salas en las que se exhibían otras películas, que incluso podían ser también películas a las que iba público también juvenil, no pasaba absolutamente nada. Era justamente en la sala donde se proyectaba Annabelle. Hay más muñecos. Hay un marinerito realmente siniestro, pero quedaos con una cosa. No solo el cine extranjero ha tratado este tema. Una de las historias más inquietantes emitidas en España, con esa fuerza de un genio, Chicho Ibáñez Serrador, se llamaba Freddy. La ha recuperado Diego Marañón, que es un fan, como todos aquí, de don Narciso Ibáñez Serrador y de su padre, Narciso Ibáñez Menta. Y era también un muñeco, un simple muñeco de ventrílocuo. Ese muñeco no puede. Ese muñeco puede hablar. Y puede contar chistes. Y puede enloquecer. Y puede matar.
Pero para vivir nos necesitábamos el uno al otro. Por eso luego vamos a ir a España. No pensemos solo o sospechemos de las superproducciones, lo que a veces lleva consigo. Claro, el vandalismo no se entiende. Si el vandalismo es real y auténtico, no sé qué campaña puede haber ahí. Los incidentes con el exorcista, las ambulancias, las personas que incluso tuvieron conatos de abortos, eso ocurrió de verdad. Las personas que en la reposición, 30 años después prácticamente, se lanzaron contra la pantalla pensando que era un demonio. Había un ambiente muy caldeado. Ahora parece, en el 2014, que lo hemos visto todo y tiene que venir un simple muñeco, un inocente muñeco, para mostrarnos el espejo claro de lo que somos, todavía muy animales, ¿no? Todavía muy sometidos a fuerzas que no conocemos. Lo mismo ocurre si conocemos, por ejemplo, la historia y el rostro. En todos estos muñecos, cuidado, se repite la misma máxima del arte, porque es un artesano quien ha hecho estos muñecos, quien los ha diseñado, quien los ha creado, o ese padre de la niña enferma. Todos tienen un patrón, pero desde Ain Gazal y los cabezas de Jericó hasta los exvotos o estas criaturas, es la sencillez de sus rasgos. No hace falta ser especialmente prolijo en detalles. Están muy lejos de las criaturas rococó y enrevesadas. A veces el ojo es un simple punto, a veces la boca es una simple raya. Es lo que nosotros aportamos, esa expresión, lo que nos asusta. Ocurre con Robert, el muñeco maldito. Pues todo comienza en 1906 en Key West, en Florida, en la familia de un artista, un pintor llamado Robert Eugene Otto. Tenían un niño, Robert Jr., y habían contratado pues a una serie de cuidadoras que habían traído de Haití. Una de ellas era la que se dedicaba en cuerpo y alma al pequeño, porque los padres viajaban mucho, eran muy severos también con él, no le hacían demasiado caso, y esta mujer se convirtió más en su madre que su propia madre. El niño le tenía muchísimo cariño, muchísimo aprecio, hasta que un día la madre vio que esa mujer negra hacía algunos rituales que no le gustaron nada y decidió echarla de su casa. Antes de echar a esta mujer, que ya tenía pues cierta fama de bruja, de nigromante, de realizar rituales extraños incluso con las tripas de animales o de difuntos para poder ver el futuro, esta mujer dejó un regalo al niño, un muñeco que hizo con paja, con alambres y con tela. Lo hizo además, si hablábamos antes de esa magia simpática, pareciéndose al propio Robert Jr. Si vemos las fotos que existen de él, sí que se parecía al pequeño. Él le tenía mucho cariño al muñeco porque había tenido mucho cariño a esa mujer e incluso decidió darle su nombre. Le llamó Robert y a la familia le dijo que él prefería que le llamaran Jen porque Robert ya se llamaba el muñeco. Siempre iba con él, a todas partes. La gente le veía cuando iba con su madre de compras al pueblo cercano, de la mano de Robert. Tenía que ponerle a comer a su lado y a Robert incluso le daba cucharadas de la sopa que estaban consumiendo, que estaba cenando la familia. Cuando se bañaba, Robert estaba al lado en una toalla y por las noches siempre estaba en la habitación. Incluso el pequeño se encerraba durante horas en su habitación donde se oían unas conversaciones. Lo extraño de esto es que en vez de escucharse tan solo la voz de Jen, del niño, del pequeño, se escuchaban dos voces diferentes. Jen comenzó a cogerle un poco de manía a Robert porque pues Robert, el muñeco, al parecer hacía travesuras, rompía cosas y siempre le echaban la culpa al niño. Los padres, que ya habían sido severos de por sí con él, todavía lo eran más e incluso le castigaban. Intentaron quitarle el muñeco en diversas ocasiones y siempre se lo tuvieron que devolver ante el estado de ansiedad, de histeria que tenía el niño de no estar cerca de Robert, hasta que el pequeño vio que ese muñeco tenía alma y le empezó a coger bastante miedo,
porque aseguraba que por las noches se movía por la habitación e incluso llegaba a despertarle. No fue el único que oía las risas de este muñeco, las risas de Robert. Los vecinos también aseguraban que habían visto a través de las ventanas cómo el muñeco corría de una habitación a otra. Los padres, incluso en un primer momento que eran totalmente reticentes a las historias que contaba el niño, empezaron a sospechar que el muñeco estaba maldito cuando, teniendo una de esas noches que el niño tenía un gran ataque de histeria a su hijo en la cama, oyeron una serie de pasos y unas risas por el pasillo. El resto de sirvientes también se quejaron de que por las noches, sobre todo, cuando estaban recogiendo la casa, les lanzaban objetos, sobre todo en la cocina, platos, tenedores, cuchillos que salían volando hacia ellos, y cuando recorrían las estancias, de nuevo risas, susurros y también una cancioncilla que alguien tarareaba cerca de ellos y que ninguno supo nunca de dónde salía. Hasta tal punto cogieron pánico al muñeco que al limpiar el cuarto del niño querían hacerlo siempre acompañados, y si estaban solos no lo limpiaban. La gota que colma el vaso es cuando la madre de Jen ve una de las noches por el rabillo del ojo como Robert corre de una estancia a otra. Entra en un ataque de ansiedad, de pánico, de histeria, y una tía que estaba pasando allí unos días con ellos le dice que lo mejor en estos casos es coger al muñeco y guardarlo en algún lugar oscuro y olvidarlo. Esa misma noche, la tía muere de un infarto en su cama. Es entonces cuando se cree que verdaderamente comienza la maldición de Robert, cuando comienzan las muertes a su alrededor. Robert es llevado al ático y es encerrado. Allí los padres, incluso después de muchos años, fallecen. El hijo hereda la casa, el dueño verdadero de Robert, y cuando empieza a vivir en ella en solitario, su habitación era una estancia bastante grande, bastante amplia, era una casa pues de alto nivel adquisitivo. Su propia habitación tenía unas escaleras que subían a la parte de arriba, a la buhardilla, al ático, y ya siendo adulto, él creía oír las pisadas en el ático de algo o de alguien. Creía que eran ratas, mandó desinfectar la casa en varias ocasiones, cada 2 por 3 cambiaba de personal de servicio porque ninguno aguantaba, aseguraban que oían cosas, hasta que un día él se casa y rebuscando entre cosas en el ático se encuentra de nuevo a Robert, a su muñeco de la infancia. Recuerda que habían ocurrido una serie de cosas, pero no le da mayor importancia, cree que eran cosas de niño, que verdaderamente era toda una sugestión que había vivido la familia, y decide devolver a Robert un poco a la vida, es decir, bajarlo a su domicilio de nuevo, hasta tal punto que incluso en la habitación de recién casados, en el dormitorio, lo pone en un sofá. La mujer de Robert empieza a tener una serie de pesadillas terroríficas. No quiere tener al muñeco, dice que el muñeco cambia de expresión, que la sonríe, que incluso ha oído cómo tararea una cancioncilla. Fíjate si será que hasta tal punto coge pánico a este muñeco que incluso decide dejar a su marido, decide separarse de él, y a los pocos meses ella también muere en extrañas circunstancias. Jen también fallece en 1974, siempre al lado de este muñeco. Al parecer la casa se la quedan pues familiares porque no habían tenido hijos, y a los años van a habitarla un matrimonio con una niña. Ese matrimonio, rebuscando entre las cosas que se habían dejado los anteriores inquilinos en el ático, encuentran a Robert, que pasa a ser el muñeco de su hija. Esa niña coge pues al muñeco con mucho agrado, le gusta mucho, de nuevo se repite la historia, está en todas partes con él, hasta que la niña empieza a tener unas terribles pesadillas. Una noche, después de que sus padres acudieran al escuchar los gritos de auxilio de su hija, al llegar ven aterrados como el muñeco que habían dejado en un armario está justo a los pies de la cama de la niña. Otra de las noches
Cuando ella de nuevo les despierta por los gritos de pánico que tienen, ven como el muñeco está encima de la cara de su hija, que está presa del pánico y casi no puede ni moverse. Ella decía que la torturaba, que todas las noches la despertaba para que jugara con él, que insistentemente este muñeco la llamaba para que jugara, que impedía que durmiera y que al desobedecerlo pues la intentaba hacer daño, la intentaba lastimar. Como suele suceder en estos casos, los niños se inventan cosas, es el pánico que tienen a la oscuridad, verdaderamente el muñeco... Que es lo lógico, por otra parte. Es lo lógico, hasta que los propios padres son testigos de cómo las otras muñecas de la niña aparecen destrozadas por la casa y no ha sido la niña, cómo se van de su domicilio dejando completamente cerrado todo y a la vuelta han cambiado cosas de sitio, el muñeco de nuevo se ha movido a otras habitaciones, hasta tal punto les da miedo Robert que lo vuelven a dejar en el ático y ellos abandonan la vivienda. Cuando un museo de la ciudad compra esa casa, dan con Robert, que está en el ático. Y como ven que es un muñeco antiguo, lo que hacen es mandarlo a un museo, el Museo Martello de Key West, en Florida, donde se recogen todo tipo de objetos antiguos. Desde entonces, igual que Annabelle, en la casa de los Warren, en el museo, está metido en una urna de cristal, Robert, de nuevo, está metido también en una urna de cristal, porque al parecer sigue haciendo de las suyas. Angustiosa la historia de Robert, el simpático marinerito que una criada haitiana hizo a su imagen y semejanza. Hoy en día Robert, si va alguien a visitarlo, verá que tiene muchas cartas por detrás de él, cartas que van introduciendo los directores del museo, porque al parecer para fotografiar a Robert es muy difícil, nunca salen las fotografías bien, incluso hay imágenes en las que le vemos con una sonrisa, pero si lo captamos desde otro ángulo pasa como con el ídolo de Göbekli Tepe. En un principio parece que tiene una sonrisa, pero si te acercas más y con determinada luz le enfocas, salen unas grandes fauces. Pues en este caso parece que también las expresiones de Robert en las fotografías cambian. No solo eso, sino que los guardas de seguridad que están en el museo aseguran que muchas veces esa urna es golpeada por la mano del pequeño Robert y que le han visto también en distintas posiciones e incluso asomándose por ese cristal. Esas cartas que hay detrás de él son de personas que después de visitar el museo y de intentar fotografiar a Robert sin su permiso, porque al parecer hay que pedirle permiso y luego darle las gracias si le haces la fotografía, al intentar captar una imagen han tenido graves problemas, tanto en los coches como en sus casas como en sus vidas. Esas cartas es para que Robert quite esa maldición que han adquirido después de intentar captar su imagen. Y sabemos todos, porque lo sabe nuestro cerebro más lógico, más racional, nuestro hemisferio izquierdo un poco nos dice que todo esto es imposible, que todo esto no puede ser, que son simples muñecos, que los muñecos no andan, que los muñecos no ríen, que los muñecos no tararean canciones, que los muñecos no son malos. Y sin embargo, la otra parte más creativa, más imaginativa, más artística, el hemisferio derecho, que rige seguro a muchos de los oyentes de Milenio 3, ahora mismo nos indica: ¿y si hubiese algo de verdad en todo esto? ¿Y si los muñecos fuesen depositarios de deseos, de frustraciones? ¿Y si, como en la antigüedad, los muñecos o los objetos siguieran siendo antenas de deseos, antenas de odios? Eso es, un poco, el resorte profundo de la magia simpática. ¿Qué sucedió con los cuchillos? Me ha dicho que la culpa es del muñeco. ¿A qué muñeco se refiere? Ah, he recogido uno en el jardín. Bueno, yo creo que es una tontería. Lo encontró en alguna parte. ¿Y se quedó con él? Eso es todo lo que sé. Según dice, tiene malas intenciones. No le deja que hable con su padre. Según Joy, parece que le obliga a practicar un juego. Espere un momento. Juraría que dejé el muñeco aquí. ¿Muñeco? Sí, el que encontré en el jardín. Antes hemos hablado de algunos muñecos, pero hay toda una historia de los muñecos. Las muñecas Kachina, viniendo como de otro mundo. Las muñecas de los Urales,
que guardaban las niñas y los chamanes, los muñecos pequeños, comprimidos, dormidos en la arena de los desiertos andinos, todos hilados con la magia. Hay que saber algo más, Clara, de la magia simpática, porque da la impresión de que no es que un muñeco se mueva, pero el poder, la hechicería, la oscuridad, concentrado en un muñeco, el muñeco convertido en objeto ritual, puede enloquecernos, puede incrementar nuestros miedos, puede provocarnos pesadillas. Todos esos fenómenos que hemos estado comentando en parte, podemos incluso creer que un muñeco se mueve porque está él también hechizándonos. Sería un poco el poder de la magia. Sí, bueno, hemos visto que principalmente se concebían estos muñecos para sanar, es decir, hemos visto lo que pasaba en China, pero bueno, también no solamente pasaba en China, sino que se utilizaban para transmitir las intenciones positivas sobre la persona a la que se quería ayudar. Se ungía la muñeca con aceite de lavanda y también se la colocaba dentro de un triángulo rodeada de velas de color verde, que es el color de la sanación. Eso fue, digamos, el inicio, pero como hemos hablado... Siempre con buenas intenciones a los inicios. Exacto. Hemos hablado que, y tú lo has dicho, ¿no? Pues las intenciones tienen dos caras, ¿no? Están las intenciones positivas y luego está la gente que tiene intenciones negativas y que puede decir, bueno, si esto se puede utilizar para sanar dentro de esta creencia, ¿por qué no utilizarlo para hacer el mal, ¿no? Y de hecho pues nos encontramos con bueno, que las muñecas de vudú en principio eran para sanar. De hecho, el vudú mucha gente ahora lo asocia con la magia negra y con el maleficio, porque ha cobrado una mala fama, aunque al principio no era así, ¿no? Era para sanar. Sí, era para sanar, también era una válvula de escape tengamos en cuenta que el vudú llega un poco a lo que es la cultura occidental a través de los esclavos de África Occidental, que son trasladados a América, y que en algunos lugares pues cobra más fuerza estos cultos que están prohibidos, y entonces precisamente utilizan la religión como válvula de escape para esa situación que ellos no pueden concebir, ¿no? Entonces, claro, ahí ya surgen una serie de intenciones que ya no son tan positivas, y de hecho encontramos este tipo de muñecos primero en Egipto, luego saltan a Roma, a Grecia, posteriormente se hacen muy populares entre la hechicería europea. Y es muy curioso porque en la hechicería europea ya se ven casos con claramente intención de hacer daño, ¿no? Según los procesos inquisitoriales, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso por brujería en Londres en 1537 en el que un testigo declaró haber visto a una multitud en un cementerio que estaban desenterrando algo que parecía o que tenía forma de niño, ¿no? Es envuelto en una sábana. Cuando ya se acercan y ya por fin consiguen sacarlo de la tierra, el clérigo rasga la sábana y lo que descubren es un muñeco de cera casi del tamaño de un niño con unos alfileres clavados, ¿no? Esto, claro, a veces se usaban alfileres, pero otras veces antiguamente espinas de zarzas, flechas, y depende en qué parte del cuerpo se colocara el alfiler o la parte punzante, la persona podía supuestamente morir o tener una enfermedad durante largo tiempo, ¿no? Hasta que ese muñeco se deteriorara y perdiera su fuerza. ¿Cómo se hacían estas figuras que luego, por ejemplo, ya no solamente eran de cera, sino que también se hacían de barro, ¿no? Las de barro, por ejemplo, se hacían teniendo que tomar tierra de una tumba recién escarbada, cogiendo huesos de hombre o de una mujer quemados y machacados, arañas negras, y todo esto se ensamblaba con agua en la que se habían metido previamente unos sapos. Es decir, era una intención, porque vemos en sí que esto no es nada, bueno, puede ser asqueroso, pero no es maligno, ¿no? Pero es la intención, es lo que sugiere este tipo de magia, ¿no? Lo que hace que eso sea peligroso y, sobre todo, confeccionarlo con la forma, como antes ha explicado Carmen, con la forma de la efigie lo más similar a la persona a la que se quería dañar. Estoy recordando, hace ya muchos años, muchísimos, un programa o una historia que tenía que ver con alguien que hizo mucha radio y contó el misterio en estos micrófonos, que era Antonio José Alés.
Y en una de esas historias que enviaban los oyentes, él daba su apreciación, y a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Nunca supe por qué lo dijo con esa rotundidad, si es que tiene alguna experiencia. Que, por cierto, si vosotros tenéis experiencia, ya sabéis que las vías de contacto en Nave del Misterio en las redes sociales, y milenio3@cadena-ser.com, y en navedelmisterio.com. Ahí estamos con Diego y con Guillermo trabajando a tope, porque podéis enviarnos vuestras opiniones, vuestros casos, vuestras sugerencias. Por supuesto, este programa también lo hacéis vosotros. Pero recuerdo aquel programa de Alex, que yo recuperé tiempo después, donde se hablaba de una familia, sobre todo de una señora, que dormía en su habitación solitaria. Por cuestiones de trabajo tenía que estar ella alejada del resto del núcleo familiar, y en esa casa de alquiler le habían dejado los muebles, habían dejado los enseres. Una casa discreta y una casa relativamente humilde, y que empezó a obsesionarse. ¿Hasta qué punto aquí no hay una obsesión en estos casos, ¿no? Cuando alguien concentra las culpas o el temor en un objeto, en una especie de payaso. Esos payasos como con cara de porcelana, gorrito azulado en forma de cono, una ceja más gruesa y una sonrisa que no sabemos si es sonrisa o es mueca desagradable. Y que esta mujer, en las noches, concretamente en la ciudad de Zaragoza, empezó a inquietarse profundamente. ¿Por qué? Porque veía en la zona donde tenía que estar, en los estantes con otro tipo de cosas, que este objeto se había cambiado de lugar. Entonces empezó a sospechar ella que tenía procesos de sonambulismo, que se levantaba en las noches, cambiaba la posición del muñeco. Pero esa duda, era tremendo el caso, esa duda en la soledad, separada de su familia, con la angustia de tener que ganarse la vida lejos de sus hijos y su marido, esa inquietud al llegar la noche, ese miedo al pulsar la vieja perilla junto a la lámpara, porque sabía que ¿qué iba a ocurrir? Le empezó a dar miedo pensarse ella misma de pie sin ser consciente del sonambulismo y centrándose en ese muñeco, porque resulta que el resto de pequeñas cajitas, enseres, souvenirs de muy bajo coste, elementos que estaban ahí sueltos y que habían quedado en esa casa, todos aparecían igual. Era solo el muñeco, que a veces aparecía sentado casi enhiesto, mirándola fijamente, y de pronto al despertarse aparecía como desvencijado, como una marioneta rota, o de repente, colocado parsimoniosamente en la misma noche, aparecía en la balda de abajo sentado. No cabía otra. O entraban dentro de su casa por la noche sin que ella lo supiese, con el único objetivo inquietante de mover un muñeco, o ella se estaba levantando inconscientemente, o ya empezó a pensar, dominada por el poder de ese extraño payaso, y por algún motivo que se le escapaba, lo colocaba y recolocaba, así durante noches. Y esa mujer nunca supo qué estaba ocurriendo, pero Alex, en el micrófono, dijo: ¿qué pasó con la familia anterior? Al parecer, indagó, y ese payaso pertenecía a alguien que había fallecido. Y Alex, al saberlo, dijo de inmediato, a mí esto me sorprendió, en antena, si es el objeto tipo muñeco de un muerto, deshágase inmediatamente de él. No vuelva a dormir en la soledad, no se le ocurra dormir en la soledad con el muñeco de un muerto, que ha pertenecido a un hombre o una mujer, una niña, un niño que ya no está. Y así zanjó la cuestión. Es que estamos hablando de esto con asombro porque somos occidentales. Si fuéramos los miembros de una tertulia en una radio japonesa, estaríamos hablando de todo esto como de algo asumido. En buena parte de Oriente, y muy especialmente en Japón, los objetos inanimados tienen alma. El sintoísmo es una religión que enseña que todos los objetos inanimados tienen alma. Cuanto más cercanos están al hombre, tanto por parecido físico o por contacto, un arma, un espejo, un muñeco, cosas que han estado siempre contigo, en contacto contigo, o que se parecen a ti, o que te han reflejado como ese espejo, más alma tienen, porque se impregnan en cierta medida del alma de aquello que ha sido su poseedor. Fíjate la diferencia. Un músico japonés probablemente solo tenga un instrumento, uno solo, un violín, una guitarra, porque es el suyo.
porque parte de su alma está metida ahí, y él lo sabe, y hay una extraña conexión entre ellos. Tanto es así que, fíjate, en el cómic, en el cine japonés, los robots son muy importantes. Tú eres un gran fan de Mazinger Z. Esa serie, o cualquier otra serie de robots japoneses, no se puede entender igual si no eres japonés, porque ellos entienden que ese robot gigante tiene alma, tiene personalidad, tiene voluntad propia y es el amigo de aquel que le dirige. No es simplemente una máquina, no es un vehículo. Por eso, cuando se habla de historias japonesas de fantasmas, hay fantasmas de objetos, hay fantasmas de un cepillo, hay fantasmas de un muñeco que ya ha sido destruido y sin embargo el muñeco vuelve, porque ese ser tiene alma. Y en el fondo, en una sociedad consumista, en la que le hemos perdido mucho cariño a los objetos, en la que nos gusta cambiar nuestras pertenencias casi cada año, pues a lo mejor nos estamos olvidando de que hay ciertas cosas que han sido creadas muchas veces por un artesano que en cierto sentido les ha insuflado vida, o como esa sirvienta que creó al pequeño Robert, que en el fondo también dejó una parte de su alma ahí, y que en el fondo los objetos, los humildes objetos que comparten nuestra vida, todos pueden tener sus querencias, sus odios, sus envidias, y a lo mejor a la hora de cambiarlos los estamos incluso haciendo sufrir. Suscribo personalmente de punto a punto el manifiesto de Santiago Camacho. Añadiría, ¿por qué cuando vemos cine japonés da miedo? ¿Por qué cuando la película japonesa pasa a los grandes estudios con todo tipo de medios americanos no da miedo? Lo hablaba hace poco hablando de ficción con gente de la tele. Porque el japonés cree en lo que hace, está creyendo profundamente en lo que hace, y la imagen transmite eso. Ha dicho Clara antes una cosa, yo me imaginaba, porque soy un gran fan de la arqueología española, cuando encuentran los muñecos, los miles de muñecos extraños de despeñaperros, de bronce, de unos 15 centímetros de alto, extrañísimos, maravillosos. Id, si podéis, al Museo Arqueológico a verlos. Los hemos descontextualizado. Los historiadores nos cuentan lo que creen que suponen. Da otra impresión. Da una impresión de conexión profunda, de que el alma está ahí. ¿No va a estar el alma de Goya en las pinturas negras, a las que dedicó parte de su vida? ¿No va a estar en los cuadros aparentemente coloristas, pero también tristes, de Van Gogh? Van Gogh, que regalaba sus cuadros y no se los querían. Siempre me ha impresionado esta escena, ¿no? Él regalaba sus cuadros y se los tiraban. ¿No está el alma sufriente de un gran genio de la humanidad en esos cuadros? Aunque ahora los veamos lejanos, la magia de los objetos y esa gran aportación de Santiago. Siempre nos queda, Santi, creernos mucho mejores que los japoneses, claro. Y por tanto más lógicos, más racionales y menos enloquecidos. Pero volvamos a España. Yo hablaba del caso de la señora que no podía dormir en Zaragoza. Tenemos brevemente otra historia donde los muñecos quizás representan también una obsesión. Cuando focalizamos nuestro miedo, y quizás nosotros, en nuestra locura, en nuestro desajuste, en nuestro miedo, estamos provocando que eso vaya creciendo. Que, ojo, puede ser irracional, pero a ver quién lo para. Esa relación entre alguien que ya piensa que un muñeco es gafe, que un muñeco le está haciendo daño, que un muñeco no es solo un muñeco, sino que tiene algo más. Algo hay en esa historia que tú conoces y que es extrañísimo, porque en España no hay muchos documentos sobre fenómenos con muñecos. Sí, que sepamos. Es un caso bastante raro, aunque quizá esta noche nuestros oyentes nos descubran casos similares, ¿no? Esto está a caballo entre lo que podría ser un fenómeno de tipo poltergeist y la utilización, en este caso, de un muñeco como si fuera un testigo, un máster de la Ouija, ¿no? Porque lo cierto es que este caso de a mediados de la década de 1990, cuya protagonista vamos a llamar Ana, vivía con su madre, y ya en la casa empezaron a pasar cosas extrañas en la primera vivienda en la que ellas estaban. De repente, de la noche a la mañana, pues situaciones de las que hemos hablado muchas veces aquí, con ruidos extraños, con luces que se encienden y se apagan, con situaciones que no comprendemos y que muchas veces se engloban o bien entre el fenómeno de casa encantada o bien de poltergeist. En este caso, ellas deciden mudarse y se van a otro lugar, y
esto siempre es un poco lo que a mí más me inquieta, ¿no? Cuando alguien viene rebotado de otro sitio donde ha pasado ya miedo y se cree a salvo en una nueva vivienda, una nueva vida, con nuevos muebles, nuevos objetos, y esta chica, Ana, tenía un muñeco encima de su cama, un muñeco normal y corriente, nada parecido a estos payasos que a mí también particularmente me inquietan, me han inquietado siempre. Yo tuve un payaso de estos en una de las casas donde estábamos y la verdad es que nos costaba pegar ojo cuando teníamos el payaso ahí, ¿no? Bueno, pues este muñeco era todo lo contrario, era un muñeco normal como el que puede haber en cualquier hogar de la gente que nos está escuchando esta noche. Y ella empezó a notar otra vez que la pesadilla no había acabado, sino que otra vez notaba una presencia con una gran insistencia en este nuevo hogar. Y un día decidió hacer una prueba. Se concentró, se relajó, bajó la persiana, cerró la puerta de la habitación, se quedó mirando fijamente al muñeco e hizo una pregunta. Si hay alguien aquí, gira el muñeco a la izquierda. Y la sorpresa es que el muñeco gira a la izquierda. Entonces, bueno, ya imagínate el susto, ¿no? Cualquier persona normal habría dicho, bueno, pues se acabó. Pero ella quería comprobar si eso había sido una ilusión óptica o qué es lo que había pasado, ¿no? En ese momento. Y entonces dice, porque ella pensaba que esa presencia era la de un hombre, no sé por qué, pero ella tenía esa intuición, ¿no? Y dijo, si eres un hombre, gira el muñeco hacia la derecha. Y el muñeco parece ser que giró un poco, giró su posición, o esto es lo que ella vio, ¿no? Claro, ahí ya pues se asustó mucho y entonces dijo, bueno, esto tengo que salir de dudas, tengo que saber si es algo que me va a hacer daño, que me quiere perjudicar o por qué me persigue, ¿no? Y dijo, si me quieres hacer daño, deja el muñeco en el centro. Y el muñeco se quedó en esa posición. Después de eso ya no quiso hacer ninguna pregunta más. Salió corriendo y esa noche durmió con su madre y poco después acabaron mudándose a otro lugar. Y yo creo, y esta es una impresión personal mía, y en su momento así lo manifesté, que no tenía que ver con el lugar, con el muñeco, sino con algo que ella o su madre, no sé muy bien qué decir, arrastraban, ¿no? De hecho, ella tuvo otra experiencia posterior, cuando el padre de su mejor amiga había fallecido y estaban pues acababan de enterrar al padre de la amiga y se fueron el grupo de amigos un poco así cabizbajos pues a la casa de donde estaba ella y se sentaron a ver la televisión, pues eso, que no tenía ninguno ganas de hablar después de venir de esa situación tan triste. Y bueno, pues en un momento determinado ella nota que alguien, una mano fría, le toca su mano y se empieza a mirar a sus compañeros, los ve que están todos, tienen las manos en posiciones que ella controla visualmente y que no ha sido ninguno de ellos, no se atreve a decir nada y poco después le parece oír una voz que dice, cuida de mi hija. Por eso yo creo que los fenómenos le perseguían a ella, aunque quizá no sea un caso estrictamente de muñeco maldito, pero ya vemos que no es fácil encontrar esto, por lo menos aquí en España. Pero un muñeco oráculo. Un muñeco oráculo, o que se utilizó, pues sí, como dando respuesta sí o no, como si se utiliza una ouija, ¿no? En cualquier caso, es raro, pero bueno, el objeto que en este caso ha venido y a colación con todo esto, porque yo me acordé de este asunto, es precisamente un muñeco simple y común. Pero claro, regresando a esas cavernas, por ejemplo, en los órganos en Despeñaperros, esos yacimientos que se siembran en cuevas, los muñecos, el aspecto de los muñecos es muy sencillo. Cuanto más sencillo, más arquetípico, más te puedes identificar con él, más parecido puede ser a ti, más representa al ser humano, más inquietante es. Ha dicho Santi muy bien, ahí está la clave. En nuestro mundo, cada vez más materialista,
El alma ha sido despojada de los hombres, así que imagínense de los objetos. Es un proceso gradual. Los objetos hace mucho tiempo que no tienen alma. En las comunidades más primitivas, entre comillas, o más pegadas a la naturaleza, todo tiene alma. Por eso el bosque puede ser amigo o dar miedo. Por eso el árbol tiene vida objetiva, no, pero para ellos tiene alma. Y por eso los bosques son protagonistas de muchas historias y de muchos temores que son imposibles. En el segundo ahora viajaremos a los Andes. En los Andes, el monte no es un monte, no es un cúmulo de piedras, como estamos nosotros acostumbrados a verlo, con esa fría visión de los libros o de las tablets. Para los habitantes de las alturas de la puna andina, el monte es Apu. Allí están los muertos mirándote. El monte es un vigilante sagrado. ¿Cómo va a ser lo mismo la vida y la noche, donde todo tiene vida? Estos son los últimos remanentes, como muy bien ha dicho Santiago Camacho, una conexión con una cultura hipertecnologizada como la de Japón, nos demuestra que, curiosamente, personas que saben mucho más que nosotros de la fría lógica, siguen con esos milenios de tradición de cuidado con los objetos, no porque los objetos tengan vida de por sí, sino porque la vida de otros o nuestra propia vida puede estar envolviéndolos. En Estados Unidos hay museos. En Estados Unidos hay de todo, pero hay museos donde se guardan objetos malditos y hay muñecos. Sí, y no solamente eso, hay incluso museos solamente de muñecas encantadas. Se pueden además visitar por internet y te cuentan la historia de cada muñeca que han recogido allí. Pero ya no solamente en los museos, también hay personas que se dedican a comprar a lo largo y ancho del globo muñecas supuestamente encantadas y las tienen en su casa como si fueran sus hijos. Es el caso, por ejemplo, de Catherine Riddick. Ella es una mujer que, pues, al parecer empezó a tener fenómenos extraños en su vivienda no hace mucho, en 2008. A raíz de ahí empezó a interesarse por las presencias de niños, porque creía que lo que tenía en su casa era un fantasma de un niño, y llegó a las muñecas encantadas. Hasta tal punto empezó a apasionarse con el tema que empezó a comprar estas muñecas. Si quieres la escuchamos a ella y vemos cómo empieza su historia. Vi fantasmas en mi anterior casa. Vivía en Estonia y teníamos el fantasma de una niña. Así que cuando llegué aquí empecé a buscar información sobre esa chica, pero no encontré nada. Entonces se me abrió una ventana sobre muñecas encantadas y ahí empezó. Hoy en día ya ha logrado adquirir 13 muñecas que están poseídas, o supuestamente poseídas. Además hacen todo tipo de cosas en su casa. Hasta tal punto llega la obsesión de esta mujer que, aparte de que ya tiene 2 hijos de 8 y 7 años, tiene una niñera también para estas muñecas. Nunca se quedan solas. Si ella se va con sus hijos, la niñera se queda dentro de la casa cuidando de esas otras pequeñas, la mayoría de ellas de porcelana. Siempre que hay detrás de esta muñeca una historia de malignidad, ella dice que las muñecas en sí no son malignas, que hay que saber entenderlas. La escuchamos y vemos qué tipo de muñecas ha logrado conseguir. Right now I have 13 of haunted dolls. Actualmente tengo 13 muñecos encantados y los más activos son 4 de ellos, especialmente durante la noche. Puedo verlos, puedo escucharlos y de hecho hay un niño pequeño que dice: «Mamá, ¿puedes jugar conmigo?». Lo tengo grabado en vídeo y en audio. Ellos cambian de posición, pueden verse sombras, les gusta encender y apagar las luces, cambian los canales de televisión, incluso dan golpes. TV, switches, channels and taps. ¿Qué vas a hacer? Hija, dormirás mejor si a Linda la ponemos allí, en el sillón. No la toques, mamá. Jessica, voy a llevarme a la muñeca y no quiero oír ni una sola palabra más. ¡Ah! Te mataré si intentas separarnos. La muñeca me pertenece, es solo mía. Elliot, Jessie está rara, está cambiando. La muñeca la está dominando, ejerce cierta influencia sobre ella. ¿Es que no lo ves? 2:47, lo estamos hablando. Ejerce una extraña fascinación y una inquietud especial esto de los muñecos, quizá porque sabemos que es imposible y porque hay un mínimo resquicio, como el inicio del Big Bang, ¿no?, para lo posible. Y sobre todo porque parece que conecta, creo yo, con nuestros miedos infantiles, con nuestra forma de ver el mundo cuando éramos muy pequeños. Vamos rápidamente con batería, aunque luego seguiremos con más mensajes, solo para ver qué opinan nuestros amigos y si nos aportan algo nuevo.
Dice: hola amigos, una vez más, gracias por estar ahí regalándonos sensaciones a veces indescriptibles. En esta primera hora del programa es inevitable recordar los múltiples casos extraños relacionados con personas que han cogido o se han llevado una muñeca de la isla de las muñecas, en Xochimilco, en México, un sitio realmente escalofriante. Un abrazo muy fuerte desde la árida Patagonia, Irene Magnolia de Córdoba. Qué maravilla, ¿eh? Recibir oyentes desde tan lejos, desde una tierra tan bella. Además, esa isla es terrorífica, ¿eh? Están los muñecos colgados por las palmeras, por todas partes, algunos descabezados, con los vestidos rotos. Mira, era para ir a hacer un reportaje porque hay mucha historia y mucha leyenda sobre esos muñecos. Federico Pérez dice: yo de pequeño tenía un muñeco que de pequeño juraría que vi cómo se movía. Nadie me creyó, se reían de mí. Yo le tenía un pánico atroz y desde entonces no quería tener ese muñeco en mi habitación. Ahora pienso que tal vez no fue una tontería de niño aquello que vi. Victoria Carranza: felicidades, conseguido. Esta noche no voy a poder dormir. Hace unas semanas le regalaron a mi hermana pequeña una muñeca de trapo y hace 2 días me la encontré sentada sobre mi cama. Mañana mismo le preguntaré a mi familia si la pusieron allí. Felicidades a todo el equipo milenario. Y en Yasmín dice: yo cuando era pequeña tenía una muñeca de esas que eran tan grandes como yo misma, que estaba de moda, y al principio la quería, pero luego la miraba fijamente hasta quedarme dormida por si se movía, hasta que le até una bolsa de basura en la cabeza y la subí al camarote. Dave Jones dice: pues casualidad. La imagen de la muñeca con la bolsa de basura en la cabeza no es que sea precisamente ¿quién se la encuentra? Pacífica. Y encima, si era la Rosaura, era terrible porque era, de verdad, era de la altura o más alta que nosotras cuando éramos niñas. Yo recuerdo un día que la vistieron con mi ropa y me llevé el mayor susto de mi vida. Inquietante. Yo no sé quién fue, pero cuando la vi con mi jersey y mi falda casi me da algo. Dave Jones dice: casualidad o no, estos muñecos diabólicos suelen traer instrucciones o encerrados en jaulas o cajas. En cuanto se rompen o se abren, las ataduras se liberan al demonio que yace dentro de la figura. Juan Manuel Malle: hay una superstición de que los muñecos de las tartas de novios se guardan para traer suerte. Si se pierden o se separan, se romperá el matrimonio. Vamos a dejarlo ahí, porque luego seguiremos seguro en la segunda hora con más información. Ha causado ese revuelo de nuevo infantil, ¿verdad? Ese moverse las emociones muy antiguas que creíamos superadas. Y cuando eso vuelve, genera un ensalmo muy especial, porque eso es lo que ha sobrevolado, ¿verdad?, por el estudio, el tema de los muñecos, las tradiciones, los misterios. Podéis seguir aportando a lo largo de todo el programa, pero en esta recta final hasta las 3, que volverán a ser las 2, es muy de muñecos esto, moviendo las agujas del reloj, vamos a marcharnos a saber algo más de cine, pero un cine un poco diferente. Un cine, Santiago, por lo que tengo entendido, bien misterioso, bien lleno de códigos. A ver si eres capaz de contárnoslo con todos los elementos, porque la historia tiene, en fin, claves como para sorprendernos todos en otro sentido diferente completamente. Pues vámonos a una noche lluviosa en París. Era el 10 de marzo de 1943. Estamos en el París ocupado por los nazis. Y allí, aparte de las anomalías de la guerra, pues seguía la vida funcionando. Seguía viendo cine, seguía viendo teatro, seguía viendo música. Y aquel 10 de marzo de 1943 se estrenaba una película que, a pesar de lo lluvioso de la noche, generó colas en los cines. Se llamaba Fuerzas Ocultas. Y no era de extrañar, porque la publicidad prometía que los espectadores iban a ver lo que nunca habían visto, iban a ver los mayores secretos de la masonería, iban a ver cómo las sociedades secretas habían manejado Francia hasta que la guerra había roto aquella sociedad y había hecho saltar en pedazos todo lo que conocían. La película había sido financiada, curiosamente, por el Ministerio de Propaganda nazi. No había sido iniciativa de ellos, pero sí que habían aportado los fondos y los medios con mucho gusto, puesto que cualquier cosa que fuera en contra de la masonería les venía muy bien, sobre todo porque esta había estado muy, muy arraigada en Francia. La iniciativa venía de Paul Richet. Paul Richet era un director de cine que aún así no se atrevió a firmar la película con su propio nombre, la firmó con un seudónimo, Jean Mamie,
era un director de cine que sabía muy bien de lo que se hablaba, porque había sido venerable de la Logia Renan del Gran Oriente de Francia, había sido masón, y por tanto él decía que en esta película vertía buena parte, era autobiográfica y vertía buena parte de todo lo que conocía sobre la masonería, y era mucho. El argumento narra la peripecia de Pierre Avenel, un diputado francés que es joven y hace discursos inflamatorios contra la derecha, contra la izquierda, dice que todos los políticos son unos corruptos, que la situación hay que cambiarla, un discurso bastante actual para ser 1943. Hasta una escena en que en el Parlamento un político de derechas y otro de izquierdas se reúnen y dicen: a este hombre vamos a captarlo para la logia porque se nos está desmandando y puede sernos muy útil estando con nosotros y no estando contra nosotros. Él acepta porque se lo venden muy bien, le explican pues todo lo que sabemos de la masonería, que hay grandes ideales, que hay una búsqueda espiritual, etcétera, etcétera. Y tiene lugar una escena tan importante que ocupa casi un tercio del metraje de la película. Y es que no es de extrañar, es una ceremonia de iniciación masónica hecha de una forma milimétrica y documental, lo que nunca se había visto, el secreto de los secretos, lo que pasaba con símbolos, con palabras, con escenas, en una logia secreta de la masonería. Por supuesto, en su condición de masón, Richet lo calca absolutamente todo. Está pues las espadas, los viajes iniciáticos, el testamento filosófico, los juramentos, es decir, todos los elementos. Pero yo mismo, habiendo leído y habiéndome informado mucho sobre la masonería, nunca había visto el compendio escenificado de una forma tan fidedigna. Aquello, imagínate, en 1943 debió de ser un completo bombazo. Siguiendo con el argumento, pues el diputado Avenel poco a poco va descubriendo que aquello no es lo que le habían vendido, que hay corruptelas, venta de favores, tráfico de influencias, tapar las corrupciones de otros políticos, hacer la vista gorda ante determinadas cosas. El discurso sigue siendo muy actual. Y llega un momento en que su descontento es absoluto y va a su mentor en la masonería para decirle que lo deja. Y entonces, y esta escena parece que también procede de la experiencia de Richet, este mentor le dice una cosa: tenga paciencia, Avenel, tenga paciencia, porque lo que usted ve es una masonería grosera, es la masonería para los que no están en el ajo, pero por encima hay algo más. Por encima de mí, que soy grado 33 y es el grado más alto de la masonería, hay cosas, hay gente que hace planes, hay gente que me da órdenes. Yo solo ejecuto órdenes y sigo siendo un grado 33. Si usted tiene paciencia, sabrá lo que hay más allá. Es una lógica alusión a los célebres Illuminati. Pero no tiene paciencia, al final sufre un atentado contra su vida, se le desprestigia en la prensa con un escándalo sexual, con un escándalo de haberse quedado dinero, cuando este protagonista era bastante honrado, y pues ahí se queda la película, casi en los albores de la guerra entre Francia y Alemania. Lo curioso de esta película es que tras la liberación de Francia se inició una campaña de represalias absolutamente desproporcionadas contra todo el equipo. Para que te hagas una idea, Richet y el guionista, que se llamaba Jean-Marc Rivière, fueron condenados a muerte. ¡A muerte! De hecho, la sentencia de Richet se cumplió en la fortaleza de Montrouge el 29 de marzo de 1949 por colaboración con el enemigo. El guionista tuvo bastante más vista y se exilió de Francia rapidísimamente. El productor fue condenado a prisión. O sea, todo esto por esta película. Y su protagonista, que se llamaba Maurice Remy, tuvo que exiliarse a Argentina porque absolutamente nadie le volvió a dar trabajo en Francia como actor.
lo que yo me pregunto es, si esta película, independientemente de que su financiación hubiese sido por parte del ejército de ocupación, no hubiese revelado secretos que en la propia ceremonia de iniciación ya te avisan de que si los revelas pueden caer sobre ti las más duras consecuencias. De hecho, hay una copa amarga, una copa con una sustancia que tiene un sabor desagradable que te hacen beber durante la ceremonia de iniciación. Dice, esta es la copa amarga del sufrimiento que tendrás si no eres fiel a tu juramento. Y desde luego Richet bebió esa copa amarga porque era masón y reveló todo lo que había jurado no revelar jamás. Fecha de la película, Santi, repetimos. 1943, fecha de la ejecución de Richet, 1949. Como siempre, el compañero Santiago Camacho, que nos deja con el alma en vilo. ¿Terminamos con algunos de los mensajes? Sí, vamos con ellos. Nos decía, por ejemplo, Andrés Tejero, yo con unos 10 años tenía un peluche, era un payaso que ya de por sí daba bastante miedo. Soy alérgico a los ácaros, así que tenía la costumbre de sacar los peluches a otra habitación. Una noche saqué esos peluches y me dormí. Sobre las 3 de la mañana sentí que me rozaba algo detrás de mi cabeza. Me desperté, encendí la luz y fui al servicio. Al volver, mi peluche estaba en la habitación, al lado de la mesita, mirando al frente hacia la puerta, con la cabeza ladeada. Lo saqué corriendo e intenté dormir. Al día siguiente me deshice de él. Siempre creí que estaba poseído y que volvería.